Hoy nos vamos a sumergir en una historia verdaderamente increíble. Es la crónica de un saber que fue conservado contra viento y marea, un conocimiento que escaló hasta lo más alto, que definió culturas enteras y que de repente fue condenado y arrojado a la más profunda de las oscuridades. Y esta es la pregunta que lo enmarca todo, ¿verdad? ¿Puede el saber ser un fugitivo? Porque esta es, en esencia, la historia de la supervivencia de una idea, de cómo el conocimiento viaja, a veces a escondidas, cuando se le obliga a huir para no desaparecer. Vamos a ver lo que pasó. Tras la caída del mundo clásico, uno podría pensar que todo ese conocimiento astrológico se perdió. Pero no, encontró un refugio, un santuario en los mundos árabe y persa. Y ojo, porque allí no solo se protegió, sino que floreció de una manera que nadie se esperaba. Y esto es que es fundamental para entenderlo. Para estas culturas no era una simple superstición, para nada. Era una ciencia de primer nivel, entrelazada con la medicina, con las matemáticas, con la filosofía. Había un interés muy práctico, claro, pero también una profunda curiosidad intelectual por avanzar, por llevar el saber de los antiguos mucho más allá. Y si miramos hacia Persia, la cosa se pone aún más interesante. Allí, este conocimiento adoptó una vida nueva, casi poética. Desarrollaron un lenguaje visual único, un estilo artístico que le daba a los planetas y a los signos una personalidad casi humana, muy evocadora. Y fijaos en esto, porque lo realmente fascinante es cómo este conocimiento se vuelve algo tangible, algo cultural. No son solo datos abstractos, son ideas que la gente vivía y respiraba. Por ejemplo, esa representación constante de Saturno como el negro, el hombre moreno, pues no es una elección al azar, es un arquetipo que ha sobrevivido siglos y que nos habla de una capa de simbolismo muy profunda sobre el tiempo, sobre los límites, sobre la sabiduría que se gana con esfuerzo. Y aquí es donde aparece una figura clave, Al-Sufi. Imaginaos, desde la Granada de Al-Ándalus, este astrónomo persa hizo un trabajo monumental con su libro de las estrellas fijas. No solo preservó el conocimiento griego, sino que lo corrigió, lo amplió. Su obra se iba a convertir, sin saberlo, en el pilar para que todo ese saber regresara a Europa. Y con esto llegamos a un momento absolutamente decisivo, el instante en que este conocimiento fugitivo empieza el viaje de vuelta y cruza de nuevo a la Europa cristiana. Esta cronología es que lo ilustra a la perfección. Vemos el viaje de este conocimiento a lo largo de los siglos. Y no son solo fechas, Detrás de cada punto hay generaciones de eruditos, de traductores, de mecenas, que trabajaron sin descanso para que esta sabiduría no se perdiera. No fue algo de un día para otro, fue un proceso largo, muy difícil a veces, que al final culminó en uno de los intercambios culturales más importantes de la historia. Y en el corazón de todo este proceso nos encontramos con una figura monumental, el rey Alfonso X de Castilla, conocido como el Sabio, el gran arquitecto de este puente intelectual entre dos mundos. Su proyecto no era un capricho, fue un esfuerzo sistemático, a gran escala, para recuperar y construir sobre este conocimiento fugitivo. Creó obras monumentales como el libro de la octava esfera, que se basaba directamente en el trabajo de Al-Sufi. Pero no se limitaron a copiar, añadieron nuevas capas de detalle, llegando a describir con una precisión increíble el color y la supuesta influencia de cada estrella. Gracias a este esfuerzo, España se convirtió literalmente en la puerta de entrada por la que este saber regresó a la conciencia de Europa. Y ahora exploremos su momento de máximo esplendor, el cenit. El momento en que la astrología, de vuelta en Europa, se integra en los más altos niveles del arte, de la arquitectura y del poder. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en el corazón del Renacimiento, en la plaza de San Marcos de Venecia. El bullicio, el comercio, el arte por todas partes. Y ahí, a la vista de todos, en uno de los capiteles del mismísimo Palacio Ducal, hay una clase magistral de astrología tallada en piedra. No está escondida en un libro, no, está ahí, entretejida en la vida de la ciudad. Es que el punto crucial aquí es que esto no era un simple adorno. ¿Qué va? Era toda una declaración de principios, una cosmovisión sofisticada puesta ahí en público. El sol con su león, la luna con su cangrejo, Venus con el toro y la balanza. Cada símbolo era como una página de un libro de texto a cielo abierto, diseñado para que todo el mundo, desde el dux hasta el último ciudadano, lo viera y lo entendiera. Pero claro, este cenit no iba a durar para siempre. Todo esplendor proyecta una sombra, y un cambio radical en el clima intelectual estaba a punto de empujar este conocimiento, antes tan venerado, de vuelta a la oscuridad. Esta comparativa muestra el revés, un revés brusco, total. Es como un latigazo cultural. Lo que en la primera mitad del siglo XV era una disciplina universitaria respetada que se enseñaba en las aulas, a finales de ese mismo siglo, de repente, fue tachado de herético
y prohibido por una bula papal. El cambio fue brutal. Y esto no fue algo teórico, tuvo consecuencias muy reales. Se cerraron centros de aprendizaje académico. Las facultades de astrología de sitios como Alcalá de Henares, Valencia o Zaragoza fueron desmanteladas una por una. Arrancaron de raíz este saber de la vida intelectual oficial. La supresión fue severa y fue muy eficaz. A base de prohibición y de terror, su desarrollo quedó completamente congelado. La borraron del discurso académico y oficial durante cientos de años. Y así terminamos donde empezamos, con esa idea del conocimiento como fugitivo. Porque, ¿qué pasa con las ideas cuando se las persigue? ¿Se extinguen sin más o simplemente encuentran nuevas formas de sobrevivir, ocultas a plena vista, esperando su momento para resurgir? La historia de la astrología nos sugiere que el conocimiento es mucho más resistente de lo que pensamos, y que las ideas, una vez que se liberan, nunca pueden ser realmente enjauladas del todo.